Carlomagno, un nombre sinónimo de poder, legado y la forja de un imperio. Pero, ¿sabían que este gran rey, a pesar de su vasta influencia y destreza militar, nunca aprendió a escribir? Cargó con el peso del analfabetismo durante todo su reinado, un testimonio del hecho de que la grandeza a menudo trasciende las limitaciones percibidas de los hombres. Este único detalle intrigante nos ofrece un vistazo al complejo tapiz de la vida de Carlomagno, una vida que lo vería ascender de la realeza franca para convertirse en el padre de Europa. Su historia, al igual que los intrincados mosaicos que adornaban sus grandes catedrales, es un vibrante tapiz tejido con hilos de conquista, piedad, lazos familiares y una inquebrantable ambición de unir un continente bajo la bandera del cristianismo. Una huella en la historia. El impacto de Carlomagno en el curso de la historia europea es innegable. Nacido en una época de reinos fragmentados y lealtades cambiantes, heredó un reino lleno de potencial y plagado de peligros. Su viaje de comandante del campo de batalla a gobernante astuto, de rey analfabeto a mecenas de las artes y el aprendizaje, es un testimonio de su carácter multifacético y la marca indeleble que dejó en el escenario mundial. Para comprender verdaderamente la importancia de Carlomagno, debemos profundizar en el crisol que lo forjó, las experiencias formativas que moldearon su visión del mundo y encendieron en él la ambición que llegaría a definir su reinado. La infancia de Carlomagno estuvo lejos de ser idílica. Nacido en el tumultuoso mundo de la nobleza franca del siglo VIII, fue testigo de las maquinaciones del poder y la violencia. Los detalles sobre sus primeros años permanecen envueltos en misterio, un testimonio del paso del tiempo. Carlomagno recibió una educación acorde a su estatus, centrada en habilidades prácticas como equitación y esgrima. Estas habilidades resultarían invaluables mientras navegaba por la política medieval. Para cuando llegó a la edad adulta, poseía un intelecto agudo y una ambición inquebrantable. La muerte de su padre, en 768, marcó el comienzo de su ascenso al poder. Sección 4. Una vida de conquistas. El reinado de Carlomagno estuvo marcado por una guerra incesante. Desde las llanuras heladas de Lombardía hasta los campos bañados por el sol de Aquitania, sus ejércitos marcharon, expandiendo el dominio franco. Los lombardos, los sajones, los ávaros, todos sintieron el poder de Carlomagno. No fueron meros actos de agresión. Carlomagno se veía como un defensor de la cristiandad, encargado de difundir la palabra de Dios. Su conquista de los sajones fue brutal y prolongada. Ejemplifica su compromiso con su fe y su disposición a usar la fuerza, pero sus logros se extendieron más allá del campo de batalla. Fue un administrador astuto y un mecenas de las artes. Implementó un sistema estandarizado de pesos y medidas, reformó el código legal franco y fomentó un renacimiento del aprendizaje clásico. Su corte en Aquisgrán se convirtió en un centro de intercambio intelectual y cultural, atrayendo a académicos y artistas de toda Europa. Sección 5. El emperador y su legado. La culminación del reinado de Carlomagno llegó el día de Navidad del año 800 después de Cristo. Ese día, en la Gran Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León III coronó a Carlomagno emperador de los romanos. Este trascendental evento marcó el renacimiento del Imperio Romano de Occidente, aunque en una nueva forma, claramente carolingia. El imperio de Carlomagno, aunque vasto y poderoso, tuvo una corta duración. Después de su muerte en 814 después de Cristo, fue dividido entre sus herederos, y el sueño de una Europa cristiana unida se desvaneció. Sin embargo, el legado de Carlomagno perduró. Dejó un legado de una fuerte autoridad central, renacimiento cultural y un Occidente cristiano unificado que moldearía el curso de la historia europea durante siglos. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia europea, un puente entre el caos de la Edad Oscura y los albores de la Alta Edad Media. El imperio de Carlomagno puede haberse desmoronado, pero su visión de una cristiandad unida, su patrocinio de las artes y sus reformas administrativas dejaron una huella indeleble en el panorama político, cultural y religioso de Europa. Sección 6. Asuntos familiares. Amor y linaje en la corte de Carlomagno. Carlomagno, el emperador que moldeó naciones,
también fue un hombre de familia, aunque con relaciones complejas. Se casó varias veces, sus esposas a menudo peones en el juego de las alianzas políticas. Hildegarda, Fastrada, Luigarda, estas mujeres y otras desempeñaron papeles importantes en la vida de Carlomagno, dándole numerosos hijos e influyendo en la vida cortesana. Entre sus descendientes, algunos, como Pipino el Jorobado y Bernardo de Italia, tuvieron finales trágicos, víctimas de la intriga cortesana o la ira de su padre. Otros, como Luis el Piadoso, heredarían el manto del poder, continuando la dinastía carolingia. Las complejidades de las relaciones familiares de Carlomagno ofrecen una visión fascinante de la vida personal de un hombre que a menudo parecía más grande que la vida misma. Su corte era un crisol de culturas y personalidades, un testimonio del vasto alcance del imperio. Desde monjes eruditos hasta guerreros, curtidos en la batalla, desde nobles francos hasta rehenes sajones, la corte de Carlomagno reflejaba la diversidad de su reino. Fue dentro de este entorno vibrante y a menudo volátil que crecieron los hijos de Carlomagno, sus vidas entrelazadas con el destino del imperio. Sección 7. Legado y llamada a la acción. La muerte de Carlomagno en 814 después de Cristo marcó el final de una era. El imperio que había forjado con tanta determinación no le sobreviviría mucho tiempo, pero su legado, al igual que las calzadas romanas y los acueductos que tanto admiraba, perduraría. Dejó atrás una Europa cambiada para siempre, un continente donde se habían sembrado las semillas de la nación y se había reavivado la llama del aprendizaje. ¿Qué piensan sobre el Nilpo Impacto? Compartan sus ideas en los comentarios a continuación. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más viajes cautivadores a los anales de la historia. Gracias por acompañarme en esta exploración de la vida y el legado de Carlomagno. Hasta la próxima, sigan explorando el pasado, porque al comprender nuestra historia, nos comprendemos mejor a nosotros mismos.